llamados, una de las líneas estratégicas fundamentales del camarada Ho Chi Minh, libertador del pueblo del Vietnam, cuando decía: unidad, 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 victoria, victoria, victoria. Solo la unidad nos permitirá continuar cosechando victorias y asegurarnos las futuras victorias que requiere nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra revolución. Muy buenos días, pueblo de Trujillo. Hoy en su acostumbrado programa La Voz de Usbel Roa. Bueno, tenemos noticias bien importantes, pero primero queremos saludar. Sabemos que anda por ahí nuestra almiranta, amiga, almiranta en jefe, la primera mujer general en jefe. Hablamos de Carmen Meléndez, quien está por tierras trujillanas. Ha estado asistiendo muchas veces a tierras trujillanas, pendientes. Me gusta que el alto gobierno vea y esté pendiente de cosas tan importantes, y más con lo que se viene en Trujillo. Próximamente la beatificación ya, y que se consuma pues todo lo que es el procedimiento que realiza la Iglesia Católica para que nuestro santo, el santo de los venezolanos y de los más humildes del mundo, ya se ha elevado al altar de los santos, nuestro doctor José Gregorio Hernández. Muchas cosas interesantes, esta semana también muy movida, a pesar de la pandemia, siempre allí. Ahí, entre ellas, pues, pudieron observar la necesidad de nosotros seguir consolidando el poder popular. Se presentó la ley de ciudades comunales, entre otras cosas. Pero entramos con un video de Chávez. Hablamos que el comandante Chávez nos hablaba de la unidad, la necesidad de la unidad, de mantenernos unidos, fuertes, de tener claro hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. Y los trujillanos y trujillanas, que hemos tenido que dar muchos combates, hemos tenido que asumir muchas tareas, hemos tenido que vivir la amargura del bloqueo de las medidas unilaterales, o mejor conocidas como sanciones, que no son sanciones, son medidas unilaterales restrictivas contra nuestro país, pero en realidad no son sanciones. Nosotros no hemos hecho nada malo. El imperio quiere que nosotros le dejemos el gobierno a quien a ellos le da la gana, ¿no? Aquí quien quiere gobernar tiene que ganarlo con elecciones. Y decíamos que por eso es tan importante estar unidos, estar consolidados. Podemos tener la unidad entre la diversidad. Y esto lo digo tanto para el chavismo, a lo interno, nuestra previa, nuestra consulta, nuestra necesidad de consolidar la unidad basada en aquellos cuatro principios que nos dejaba Hugo Chávez para toda la vida, en aquella locución donde dijo: unidad, lucha, batalla y victoria. ¿Por qué la unidad? Porque es la unidad de todo el pueblo venezolano que se levantó desde aquellas batallas que se dieron en la historia de los 70, los 80, hasta consolidar el Caracazo, el levantamiento, la rebelión de 1992. Es la unidad del estudiante, del campesino, del obrero, del trabajador, de la trabajadora, de la educadora, del empresario también, del pequeño, mediano y del gran empresario que apuesta al interés nacional. Es la unidad de todo el pueblo venezolano, pero en el chavismo en especial, esa unidad debe tener un componente de amor, de alegría, de frenesí, como decía Hugo Chávez. Y lo decimos porque pareciera que cada vez que hay un evento electoral, que se nos acercan procesos de selección de candidatos, este tipo de eventos naturales de los partidos políticos, comienzan a salir campañas sucias, las vísceras contra los compatriotas. Yo entiendo que a cualquier diputado, cualquier alcalde, lo ataque la oposición. Bueno, es parte del juego político, es parte de las visiones y contradicciones, pero que el mismo chavismo, que mismos actores del chavismo traten de descalificar y no de hacer una competencia sana, es algo muy malo. Por eso esta reflexión con el gigante Hugo Chávez es importante que todos en el estado de Trujillo la observemos, la asimilemos y sobre todo la desarrollemos. Vamos al corte y al regreso quiero hablarles un poco de lo que ha sido el escenario internacional esta semana y de las cosas que
se pueden venir en los próximos días en favor y también en contra, porque no solo todas las ganamos, también perdemos, pero siempre estamos, como decía Chávez, en batalla permanente. Vamos al corte y regresamos. Bueno, y seguimos. Les comentaba que esta semana se ha llevado bien movido el escenario internacional. Desde ojo, yo amo a los abuelos, me crió una abuela de hecho, pero creo que la actitud ya de abuelito senil de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos le hace mucho daño al pueblo norteamericano, le hace mucho daño a la política mundial, porque nadie puede negar la hegemonía y la influencia que genera cualquier declaración o cualquier acción de Estados Unidos. Pero Joe Biden dice que Putin va a pagar por haber intervenido en las elecciones del 2020 y va a pagar por ser un asesino, que es un asesino. Veanla con la altura que el presidente Putin le responde, dice que más bien le desea salud, que esté bien, que esté en paz, claro, lo ve como un abuelito cuando está elucubrando y diciendo cosas. Hay que ver, sí, está senil, pues. Eso es un estado mental que bueno, sabemos que cuando cierta edad llegan los seres humanos, vamos a llegar todos, es más, ojalá, yo deseo llegar a esos 80 años que tiene Biden, porque la juventud no es eterna. Aunque bueno, ahí hay un debate, el cuerpo se envejece, pero la mente no. Así que bueno, decimos esto porque es interesante comenzar a visualizar, lo he dicho en mi programa, estoy preparando el guión nuevo de Bajo Fuego, la llegada de Biden responde a algo. De ese algo pasa porque ni siquiera termina el mandato. Van a decir que como está senil, hay que quitarlo, ya no puede continuar, etc. Pero hay algo bien importante que yo quiero destacar con esta reflexión. Estados Unidos ve que cada vez es un imperio en decadencia, y lo hemos dicho, por ser un imperio en decadencia, busca ahora tener enemigos, se está inventando enemigos, y lo ve en Rusia. Sabe que con China, Biden va a buscar restablecer relaciones con China. El comercio bilateral de China y Estados Unidos es un comercio que genera demasiados recursos para el gobierno norteamericano, y de igual manera China es un país que tiene un modelo que también le permite producir a gran escala y va por esos mercados. Con China primero se quisieron inventar que era un país que estaba haciendo el espionaje permanentemente, que va en contra de la seguridad nacional. Los chinos simple y llanamente se aprovecharon de haber logrado montarse en obtener el conocimiento, sí le hicieron ingeniería inversa al gobierno norteamericano, igual como nosotros estamos haciendo ahorita aquí en la industria petrolera. Nuestros ingenieros, ingenieras, nuestros mecánicos, nuestras pequeñas y medianas empresas y grandes empresas de la mecánica están haciendo la ingeniería inversa a la industria que normalmente tenía puros productos importados de los Estados Unidos. Estados Unidos ha desarrollado una industria petrolera inmensa. Volviendo al tema de Biden y de Putin, tenemos que tener claro que es muy importante que esta relación o este nivel de búsqueda de conflicto no escale. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos el poderío de Rusia, sabemos la hegemonía de Rusia también en las regiones del mundo, y lo menos que queremos es que nuevamente una guerra fría, más allá del debate, la disputa que hay, por ejemplo, por las vacunas,
se vea en el mundo. Otro elemento que es bastante importante a destacar, esta semana el mundo pudo observar que la vacuna AstraZeneca, que es la vacuna desarrollada en Oxford, desarrollada por los ingleses, sufrió un traspié. Hemos dicho, lo anunciamos meses antes, se viene una especie de guerra fría en base a quién coloca más vacunas, en base a quién vende más vacunas. Por allí vamos a mostrar unas gráficas, cómo ya se comienzan a vacunar, se han vacunado una serie de, en el mundo se comienza a dar todo un mercado de vacunación, lo cual no está exento que las personas se contagien de COVID. Es más, hay elementos para los cuales, por ejemplo, ya la cepa brasileña no es una cepa que esta variedad, para usar el término exacto, esta variedad de coronavirus no está 100% cubierta por las vacunas. Por eso es muy importante que la mejor vacuna es cuidarnos y preservar las medidas de seguridad para no contagiarnos de COVID. Otra cosa que tenemos que destacar es la actitud de Bolsonaro. Brasil casi que supera o está a la par de Estados Unidos en cuanto a más personas contagiadas. No le importa al gobierno de Brasil, no le importa seguir que la gente se muera. Ha puesto por encima el capital de las personas, y lo decíamos en un análisis que hacía en el programa Bajo Fuego. Yo comentaba que es necesario entender que cada vez los países, en la medida en que se divorcien de la salud pública, van a exponer más a su población. Porque quien no tenga para pagar una vacuna de esta, ¿cómo lo hace? Es difícil. Entonces tú vas a ver quienes van a tener que exponer su vida a ver si el virus no los mata y los que simplemente van a estar cubiertos. Esto es bien importante e interesante. Por cierto, tenemos que seguir felicitando a nuestro gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, por el manejo de toda esta, digamos, pandemia que ha azotado a Venezuela, donde hemos podido mantener unos índices muy por debajo de otras naciones que inclusive tienen menor población que nosotros. Vamos al corte y regresamos para seguir hablándole un poco de lo que se ha movido en el contexto internacional y ya entrar en materia nacional. El esfuerzo para contener la expansión del virus con una vacuna traspasa el ámbito sanitario, llegando a ser un asunto político, diplomático e incluso militar. Desde el Pentágono en Estados Unidos afirman que Rusia se aprovecha de la pandemia para incrementar su influencia en el mundo y competir por encima de Washington. Una idea que se corrobora explícitamente en el informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país, calificando a Rusia, Venezuela y Cuba de estados malignos por haber ofrecido sus fármacos anti-COVID y asistencia médica a las naciones latinoamericanas. Acompáñenos a revisar esta polémica, postura sin duda polémica, con nuestro compañero Mauricio Puero, que se encuentra acá en la redacción. Hola Mauricio, se politiza nuevamente este tema. Sí, bueno, todo esto a raíz de un informe del Servicio de Salud y Humanitario de Estados Unidos que contradice un poco lo que la lógica nos dice respecto a cómo actuar en una situación de pandemia en la que los países deberían enfrentar en conjunto esta situación de emergencia. ¿Qué dice este informe anual? Pues bien, sostiene que se deben de combatir las influencias malignas en distintas regiones, entre ellas en las Américas, y atribuye a contrarrestar el actuar de Cuba, Venezuela y de Rusia en la región. Los argumentos son que socavan la seguridad de Estados Unidos, básicamente, ¿por qué? Porque Cuba proporciona a sus médicos o Rusia
sus medicinas, concretamente su vacuna, y por ello mismo es que han tratado de persuadir a algunos países como a Brasil de no comprar las vacunas rusas, pero en definitiva Brasil sí que adquiere millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ahora, ¿cómo responden desde Rusia? Sostienen que en lugar de actuar en conjunto contra esta pandemia, se está realizando una escalada sin precedentes, agresiva, y por eso es que Rusia insta a trabajar en conjunto los distintos países para poder frenar este coronavirus. Y también desde otras posturas, Estados Unidos ha insistido en llamar esta actitud la diplomacia de la salud, y elogia algunos logros en su visión respecto, por ejemplo, a Bolivia, donde han logrado un reacercamiento, esto durante el gobierno de transición de Yanine Áñez, donde incluso entregaron algunos ventiladores automáticos para sobrellevar esta crisis sanitaria, y por eso es que destacan que han logrado fortalecer sus lazos en la región, en concreto con Bolivia. Bueno, de todas formas uno esperaría que Estados Unidos asegure ese apoyo justamente a todo el mundo. Pero no es así, puesto que, por ejemplo, la Unión Europea, un tradicional socio de Estados Unidos, ha solicitado que le suministre millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que Estados Unidos tiene almacenados, a la espera de las aprobaciones clínicas, pero la respuesta por parte de la administración Biden ha sido negativa, y es que necesitan, dicen, estar sobreabastecidos, aun cuando no la estén utilizando ahora, porque necesitan cumplir con todos los protocolos sanitarios para poder suministrar la vacuna de AstraZeneca. Lo mismo ha ocurrido no solo con las vacunas, sino también con los suministros para poder fabricarlas, lo que ha generado una serie de efectos negativos en otros países que sí la producen, por ejemplo el caso de la India, que denuncia justamente el uso de leyes antiguas de tiempos de la guerra con Corea, en donde Estados Unidos se garantiza el abastecimiento de los suministros, en este caso en materia de salud, para producir la vacuna, lo que genera el desmedro a la India, que no puede producirla. Pero no solo en respecto al coronavirus, sino incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido que está generando efectos en otro tipo de vacunas generales y puntualmente para la inmunización de los niños. Y es que se carece no solo de los suministros para fabricarlas, sino cosas tan básicas como, por ejemplo, el propio envasado, los frascos de vidrios. En definitiva, una situación que lleva a plantearse cuáles deberían ser realmente las políticas sanitarias, no de cada país, sino a nivel global. Muy interesante análisis, Mauricio, muchas gracias. Veamos qué dicen los expertos, porque el analista Carlos Pereira Mele opina que la política de Estados Unidos encarna una nueva redacción de la doctrina Monroe, que implica intervenir en los asuntos soberanos de las naciones latinoamericanas. La verdad que es una fórmula de la vieja injerencia estadounidense en nuestro territorio de América del Sur. Es una versión moderna de la doctrina Monroe de intervenir en los asuntos de cada nación para impedir tener soberanía propia. Y en el caso de la pandemia que está siendo azotada toda nuestra región, como el globo terráqueo, es de una gran trascendencia el adquirir o estar al acceso de distintas fórmulas de vacunas para poder conseguir salvar a nuestra población de un genocidio tremendo. Sin embargo, Estados Unidos intenta impedir que vacunas exitosas con probada eficacia lleguen a la población de nuestro continente. Bueno, pudieron ver, ¿no? La idea de este video es documentar cómo los Estados Unidos siguen en querer establecer una competencia y ver el mercado. Nos ven como mercado, no nos ven como personas, nos ven solo como consumidores que vamos a poder seguir fortaleciendo las arcas de un país que nunca ha querido dejar y asimilar que los países latinoamericanos tienen derecho a ejercer su independencia y su libertad. Fíjense, una de las grandes diferencias de nuestros pueblos con un pueblo como Brasil es que a Brasil le cedieron la independencia, no la ganó en batalla. Y por eso nosotros somos tan celosos y tan aguerridos con el concepto de independencia. Y lo otro que yo quiero reiterar es que tenemos que observar cómo el mundo cada vez va presentando una nueva forma de hegemonizar, una nueva forma de neocolonizar. Y
debemos estar atentos en todos los rincones y en toda la población, porque si nosotros dejamos que esto siga llegando, esto tome fuerza, nuestras luchas van a ser en vano. Lo hemos dicho, el tema de la vacuna Sputnik ha funcionado muy bien. Estados Unidos, con sus grandes empresas como Johnson & Johnson, entre otras, trata de no solo atender ahora su mercado, sino condicionar los gobiernos. Por lo menos Brasil, Jair Bolsonaro no pudo colocar vacunas rusas, se lo prohibieron. Nosotros estamos trabajando aquí con vacunas rusas y chinas. Y yo pido paciencia a la población, y por eso yo digo, tenemos que cuidarnos, porque poco a poco siguen llegando nuestras vacunas. Y estamos seguros que vamos a poder vacunar a todo el pueblo venezolano, pero en especial los más débiles. Fíjense que el virus es, a pesar que es contagioso, que es letal, pero si tú te cuidas y te haces el tratamiento y evitas contagiarte, y si te llegas a contagiar, tomas las medidas necesarias, tú lo puedes combatir tranquilamente. Claro, esto va a depender mucho también del nivel de patología que la persona pueda tener. Otra cosa que es importante destacar, ya que estamos entrando en materia nacional, es la operación Gedón. Cancillería colombiana y la Fiscalía colombiana confirman que la operación militar frustrada por las autoridades venezolanas en mayo del 2020 había sido planificada en Bogotá. Ay, sí, no sabían que Duque tenía y el otro asesino Uribe tenían las manos hasta aquí. Por favor, eso lo sabíamos nosotros, lo advertimos, se denunció, el presidente Nicolás Maduro lo dijo, fue enfático. Ellos jamás. El gran negocio de esa oposición, no más que está surgiendo una nueva, el gran negocio de esa oposición es que más nunca que haya elecciones que ellos puedan participar. Ellos no quieren participar, a ellos no les interesa participar. Su gran negocio es seguir saqueando al país. Eso es como anda por ahí que vienen los Twitter, en la red Twitter, o Twitter, como dicen los cifrinos, que Freddy Marihuanita Guevara, el exdiputado, ahora pide que, ojo, lo lamento por su madre, pero va a decir que él no tiene para hacerle tratamiento de COVID a su mamá, a la suegra perdón. No seas hipócrita, ¿vale? No seas irresponsable, no digas eso. Estás como Lilian Tintori, es que son de la misma escuela. Lilian Tintori, que ella le dan de a $100 y vive en un apartamento de $220,000 de alquiler al año. O sea, no vale, no seas malo. No seas malo, como dice una gorra por ahí. Seas mentiroso. Bueno, se van cayendo las caretas y podemos observar cómo se va quedando aislada y desfasada una oposición que no la quiere nadie. Hay una nueva oposición, se han dado unos debates interesantes en el Parlamento, comienza a tomar cuerpo. No nos pidan a nosotros los chavistas que fabriquemos y que le demos todo el poder a esa oposición. No, esa oposición tiene un gran problema. Ellos le dijeron al país que más nunca podían votar mientras estuviera un Consejo Nacional Electoral como el que está hasta en estos momentos. Le hemos nombrado varios Consejos Nacionales Electorales. Hemos hecho lo que ellos han pedido y todavía se quejan. No, ya basta, ya basta. Digan la verdad, ustedes no quieren participar primero porque su gran negocio es seguir confiscando los bienes de la República. Y segundo, porque ustedes no asumen que no tienen proyecto de país, que se odian entre ustedes, que se insultan entre ustedes, que sus intereses no concuerdan. Porque todo, en lo único que concuerdan es el billete. Y hablando de billete, por ahí les tengo hoy una bombita de una discusión que se dio por billete acá en Trujillo. Bueno, otra cosa importante que quería distinguir de esta semana es que el tema de la crisis humanitaria. Ustedes pudieron observar que esta semana salieron diciendo que sí, hay que atender, hay que darle recursos para atender la crisis humanitaria, y resulta que en base a la llamada crisis humanitaria, si evaluamos de fondo,
nos encontramos que no existe razones para que nosotros estemos bloqueados. Olvídense de darnos ayuda, nosotros no estamos pidiéndole nada a nadie, queremos que nos quiten las sanciones. Nosotros nos quitan las sanciones, yo estoy seguro que esos venezolanos que están pasando roncha por ahí, porque no es fácil mirar, van a poder retornar a su país, van a poder estar aquí, los vamos a seguir mandándolos a buscar. Hacemos un esfuerzo, pero nos hace falta más, y para eso tenemos nuestros recursos. Así que es bien hipócrita cuando se le pretende dar dinero a Iván Duque para atender a los migrantes venezolanos y no se nos quiere quitar la sanción. O sea, es la cosa más absurda que yo he visto. Vamos al corte y al regreso hablemos un poco de Trujillo. ¿Qué información tenemos de nuestro estado Trujillo? Como habíamos acordado, cada 15 días nos reuniremos la Comisión de Diálogo con los partidos políticos para tratar los temas que son inherentes al funcionamiento de las organizaciones políticas de la oposición venezolana y de la revolución bolivariana. Hoy conversamos sobre el desarrollo del proceso de postulaciones y conformación del poder electoral, la selección de los rectores al poder electoral que regirán los procesos electorales de Venezuela para los próximos 7 años. Conversamos sobre las distintas modalidades y los distintos esquemas que tenemos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos municipales y consejos legislativos regionales. También trabajamos temas relacionados con el COVID, el plan de vacunación. Algunos representantes de partidos políticos pidieron información sobre el desarrollo de esos planes. Nos comprometimos a establecer un enlace con la Comisión Presidencial para el control del COVID-19, para que los partidos también estén enterados de cómo ha venido evolucionando el combate exitoso que Venezuela ha tenido contra el COVID-19. Al mismo tiempo, queremos activar de manera permanente la subcomisión de esta comisión especial para trabajar con los partidos políticos. Allí está el diputado Francisco Torrealba, el diputado Timoteo Zambrano, el diputado Luis Eduardo Martínez y mi persona. Y también, aun cuando acordamos vernos cada 15 días, esta es una semana que va a ser intensiva también en temas político-electorales, de manera que para continuar con la discusión nos veremos con los partidos políticos de oposición y del gran polo patriótico Simón Bolívar el próximo día lunes. Bueno, y llegamos a acontecer parlamentario o legislativo. Hemos puesto como 20 nombres, pero bueno, ahí va, es el espacio donde se habla de las cosas importantes, se hacen en la asamblea. No solamente se debatió lo de la ciudad comunal, por cierto, aquí hubo un debate el día viernes, se presentó ya, se da un inicio. Yo voy a estar participando en algunas asambleas, todos los diputados y diputadas nos debemos involucrar. Las ciudades comunales, las ciudades que deben espacio, todos debemos ser ciudad, todos debemos tener una idea de consolidar la comuna y un espacio de consulta. Hemos hablado hasta del Parlamento comunal, algunos dicen no, que le va a quitar la función al Parlamento, no, es una fuente primaria de consulta y recordemos que esto es una democracia participativa y protagónica y lo hemos reafirmado, inclusive conceptualmente lo decíamos. Ahí pudieron ver que se han instalado las comisiones de diálogo, nuestro presidente Jorge Rodríguez han estado trabajando, asistiendo, diseñando, viendo cómo nosotros poder ir avanzando. Fíjense que Omar Astorga decía que he estado leyendo algunas cosas, ¿no? Y dice, el pensamiento
político moderno de Hobbes, Locke y Kant, llamados contractualistas. Y me llamó mucho la atención el concepto de Hobbes del derecho natural. Dicen lo que algunos escritores llaman comúnmente el jus naturae. Es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida, y por consiguiente de hacer cualquier cosa que conforme a su juicio y razón se conciba como la más apta para alcanzar su fin. Fíjense, después dice Hobbes, en lo que llaman las metareglas del contrato social, que el individuo cede parte de su libertad para lograr sentirse más libre, y por eso las leyes. El individuo, lo que son los hechos externos y coercitivos que socializan al individuo dentro de un marco, una ley, lo llevan a tener que ceder parte de eso para poder sentirse en comunidad. Por eso es tan importante nosotros entender los conceptos, y muchas veces hay que leer hasta los más liberales, porque asumimos como que si no conocemos la profundidad o lo que podían decir estos hombres, pudiéramos estar traicionando el pensamiento marxista, por cierto. Buenas noches, le habla Andrea. Esa plata en ningún momento llegó a mis manos. Directamente de la Dirección Ejecutiva Federal tomaron la decisión de transferírsela al diputado Joaquín Aguilar. Me extraña, señor Fray, que si usted tiene contactos con Manuel, usted no haya manejado la información. Según lo que tenemos entendido, cuando vino Giselle, se nos dijo que las personas que íbamos a coordinar la consulta popular por órdenes de Manuel Rosales era el diputado Joaquín Aguilar por ese bando y por el nuestro mi persona. Yo pensaba que usted, que es el deber ser como presidente, debería haber estado al tanto. Me extraña que usted no sepa si usted supuestamente está en contacto con toda la gente de Caracas. También tengo entendido, porque conversé con Jaime Villarreal, que Michael Manso, la gente de la Ceiba, está en Caracas. Ninguno estuvo en Trujillo para trabajar en la consulta popular. Michael y todo su equipo está en Caracas y otros se fueron del país. Así que ya estructura en la Ceiba creo que no tenemos. Y en Bolívar se trataron de comunicar con el amigo Gustavo y nunca contestó, nunca mandó su padrón electoral. Y el que no aparece reflejado en el padrón electoral, obviamente no podía recibir recursos. Entonces queda aclarada la situación, compañero Joan, llame al diputado Joaquín Aguilar o en su defecto hable con el secretario general de Sucre para que le explique más o menos cuál fue la modalidad, pero para ser más específico hable con Jaime, que fue la persona que coordinó esos dos municipios. Bueno, y seguimos, ahí vieron el video. Ese video deja en evidencia la pelea que hay entre Joaquín Aguilar y sus derivados con Un Nuevo Tiempo. Esa matazón que tienen ustedes es muy dañina. Ojo, pero insisto, mídanse, organícense y participen en las elecciones. Bueno, por lo menos ahí les están diciendo, ustedes mandaron unos reales. Si coordinó con Caracas o no, los reales les llegaron. Tienen que asumir con responsabilidad sus acciones. Y en positivo tenemos que comentar y felicitar a nuestros alcaldes, en principio a nuestro alcalde Darling Moreno, quien está allá en La Ceiba, tierra caliente, tierra que quiero mucho. Siempre voy a comer una sopita por allá. Tengo muchos amigos allá. Y el Día del Pescador hubo toda una atención a los pescadores y pescadoras ahí. Darly no solo viene trabajando recuperando motores, está ahí con ellos involucrados. Lo he dicho, es una fuente de ingresos muy interesante y de satisfacer proteína a nuestro pueblo. Ahí pueden ver las imágenes, todo lo que se viene haciendo, todo lo que se hizo. Y eso es parte del trabajo. Eso es parte del trabajo. Eso se tiene que hacer. ¿Con mira a quererse reelegir o con mira a que tenga que seguir fortaleciéndose en nuestro partido? Porque dicen, está trabajando ahorita. No, Darly siempre ha estado trabajando. Es un muchacho que no para.
hijo político de la estirpe de Tulio. Tulio era una máquina para trabajar, Tulio Carrillo. Y Marco Tulio Carrillo, Tulio, siempre que hablo de Tulio, un gran amigo. Fue uno de mis primeros amigos acá en la zona de La Esperanza. Y creo que Darly es uno de esos ejemplos a seguir del trabajo que siempre ha realizado. Y también tenemos que reconocer y felicitar a nuestra querida hermana menor, aunque ya no está tan chiquita, pero sigue siendo mi hermana menor, Hiroshima. Hiroshima ha arreglado los semáforos. Fíjense, poco a poco Hiroshima ha ido haciendo un trabajo de retomar la ciudad, de trabajar aquí, trabajar allá. Y lo he dicho, a lo mejor a veces se cometen errores, pero los errores se corrigen. Y creo, Hiro, y es muy importante esta tarea, pero también tenemos que hacer un llamado a nuestro pueblo. Ha habido varios accidentes ya, porque ahora no se respeta el semáforo. Es necesario respetar los semáforos. Es necesario porque el semáforo no solo está protegiendo que los carros no choquen, no, está protegiendo la vida, protege al peatón, al que llegó, se estacionó, tiene que cruzar. Es muy importante por eso que no solo estén en servicio, sino que pueda la gente entender y asimilar que están allí para eso, para avanzar, para seguir adelante, para poder controlar. Eso es el Estado. Eso es el Estado. El semáforo es el Estado. Nunca se me olvidan mis primeras clases de ciencia política. Ese es el Estado. Y si no lo respetamos, podemos caer en accidentes, podemos atropellar un peatón. Lo hemos dicho, seguimos creyendo que tenemos que seguir avanzando en el Estado de Trujillo. Hiroshima, mil felicitaciones Darly, buen trabajo. Y así todos los muchachos, todos nuestros alcaldes están trabajando mañana, tarde y noche. Y por cierto, esta semana se celebró también, creo que fue el 14, el Congreso, el 14 de marzo del 2008 fue el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea que esta semana fue una semana de fechas importantes para nosotros. Lo hemos dicho, tenemos que seguir trabajando, seguir mirando hacia adelante y no detenernos, no tener miedo. Creo que ya la fase más difícil pasó. Ahora lo que nos queda es levantar todas nuestras capacidades para sacar el país adelante. Y ojalá, poco a poco, y más temprano que tarde, nosotros podamos superar ya de una vez por todas el bloqueo y las sanciones que tanto daño le hacen a nuestro país. Me despido de ustedes y como siempre, siempre independiente, aunque estemos bajo fuego. La moderna sociedad burguesa, la misma que se alza entre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. No, de ninguna manera. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero, curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se halla dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí: la burguesía y el proletariado. ¿Qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx?